A ver, revisión rápida de los nombres y apellidos. Todo bien. Bueno, darles la bienvenida. Ya he recibido varios correos con las nóminas de sus equipos de trabajo. También los he ido respondiendo, así que he visto que la mayoría ya de ustedes tiene un número de equipo asignado. Les he ido respondiendo al correo. Pero si prefieren más bien pasar al sorteo, no se olviden, tienen hasta mañana a la 1. Y ya saben, ¿no? Después de esa hora yo me voy a encargar de enviar la lista con el número de equipo de cada quien actualizada, ¿no? Así que bueno, al respecto no sé si hay alguna duda o consulta adicional o algo más que quede pendiente de lo administrativo. Y si no, pasaremos a nuestro desarrollo. Bien, ok, gracias. A ver, habíamos hecho una recapitulación rápida de Finanzas 2 y habíamos dicho, ¿no? Cómo estábamos desplegando todo desde la estrategia, desde algo que es tan subjetivo, propio de cada equipo ejecutivo, para el desarrollo de la planificación estratégica y posteriormente operativa, y en base a ello poder tener un presupuesto de capital y en el caso del corto plazo un presupuesto de efectivo. Entonces habíamos dicho, ya hay un mapa para una compañía comercial que estaba compuesto por las distintas cédulas presupuestarias que derivaban en eh, el presupuesto de efectivo y en los estados financieros pro forma, es decir, esos que podríamos esperar de los periodos siguientes, inmediatos, contiguos, para poder ejercer no solamente, decíamos, el proceso de control, el proceso de comparación en un sentido de averiguación de responsabilidades y de culpas y de otros usos que se le solía dar en un sentido más ortodoxo, sino habíamos dicho aquí lo principal radicaba en el aprendizaje, ¿no? En una compañía manufacturera o de cualquier otra índole, pues tendremos también cédulas adecuadas, adaptadas para cada caso, y en eso consistía nuestro eh, mapeo, nuestro recorrido por la parte de presupuestos. Lo que nos interesaba todavía con más fuerza era la proyección de estados financieros y esto, como les decía, lo vamos a retomar en nuestra materia porque necesitamos basarnos en el desempeño futuro de las compañías para tener una idea de cuál podría ser su evaluación. Entonces ahí decíamos, hay todo un mapa de criterios, de pautas que hemos ido dando, especialmente de este lado, ¿no? No olvidar que em, todo aquello que en el pasado representaba la forma en la que se ha ido comportando la compañía, a futuro se convertirá también en un objetivo, ¿no? En razones esperadas, en el análisis sobre el tipo de cuentas que podemos llegar a tener, si vamos a separarlas o las vamos a más bien conjuncionar, y de qué forma vamos a poder proyectar nuestros ingresos, ¿no? Y ahí veíamos un par de ejemplos en donde efectivamente los criterios sobre el uso de la información histórica se cumplían en cierta medida, ¿no? Tanto para las 5 compañías en 2017 como en 2020. El único cambio drástico era el de la INTI, pero fruto de que obviamente el 2020 fue un año eh, más bien, eh, diríamos, de desempeño extraordinario en relación a los anteriores. Esto, bueno, tiene que siempre hacernos recordar que lo que es bueno para algunas compañías no necesariamente es bueno para otras, ¿no? Y salir de sus universalismos en donde queremos que la misma métrica o la misma técnica se aplique de manera igual o incluso similar en todos los casos, ¿no? Más bien hasta los criterios y los parámetros pues van a variar, ¿no? Tiene sentido que varíen porque si no nos estaríamos convirtiendo más que en analistas en unos mecanicistas que piensan que este tema es igual que movimiento rectilíneo uniforme, ¿no?
en la física clásica, qué sé yo. Bueno, entonces decíamos, los supuestos empleados eran como en el caso que solíamos revisar de Lácteos Ball. Si se necesitan nuevas plantas, las pondremos. Si hay aspiraciones estratégicas de otra índole, las pondremos también. Y todo esto derivaba en los flujos libres, que también van a ser muy importantes en nuestra materia. Luego creo que habíamos completado acá con el apalancamiento. Esta es una herramienta analítica que, de nuevo, reitero, no se trata de que uno entienda el apalancamiento, es decir, estas identidades, para replicarlas como un beneficio que se podría generar por el mayor uso de costos fijos. Me he dado cuenta de que algunos lo están entendiendo así, ¿no? De que eh, voy a empezar a apelar a mayores costos fijos, ya sean operativos o financieros, porque resulta que luego, si mi desempeño es algo mejor, ese algo mejor se magnifica en mucho mejor. Sí, pero el problema es que ahí uno estaría incurriendo en la miopía de que también puede ser algo peor y pasaría el efecto inverso, ¿no? Ese algo peor se traduciría luego en algo desastroso. Entonces, hay que tener cuidado con las lecturas que a veces son eh, muy facilistas, ¿no? En ese sentido, reiterar que es bien importante su participación a través de preguntas, comentarios o lo que gusten proponer también. Bueno, luego estaba el presupuesto de capital y decíamos este era el plato fuerte de la materia. Ahí plasmábamos algunas etapas para su preparación, para su elaboración, y los principios eran lo que más nos importaba y hay que recordarlos porque lo propio va a ocurrir con la evaluación corporativa. Es decir, estamos hablando desde una perspectiva de flujos de efectivo. Yo sé que el presupuesto de capital está orientado a el portafolio de proyectos de inversión a largo plazo que tiene la compañía, pero van a aplicar de la misma manera con la evaluación corporativa. Así que todo se trabaja desde una óptica de flujos de efectivo, eh, todo se trabaja desde una sincronía de no mezclar eh, peras con manzanas. Sabemos eso desde matemática financiera, hay que sincronizar y ordenar las expectativas del comportamiento de los flujos. Solamente tomamos decisiones sobre montos incrementales. Esto implicaba que teníamos que desarrollar un análisis de lo que ocurre con la decisión versus sin la decisión, ¿no? Y si bien en la mayoría de los casos, al tratarse de emprendimientos, por ejemplo, el comparable es nada, porque todavía no hay un desempeño del negocio. En otros casos sí veíamos que era importante una contrastación, ¿no? Por ejemplo, si ahorita, a ver, voy a decir, una empresa agarra y dice que este año ha vendido 10 millones de bolivianos y el próximo año va a vender 15 millones. Si somos reductivos, pensaríamos que, pues cualquier incremento en ventas es bienvenido y no se diga más, ¿no? O sea, no hagamos más análisis, ¿no? Ustedes ya saben que eso es peligroso, que eso es más bien eh, un, eh, una carencia de reflexión suficiente, porque uno puede agarrar y decir, ok, puedo incrementar esos 5 millones de bolivianos en ingresos de un periodo al otro, pero a costa de 1.000 millones de bolivianos más de inversión, por ejemplo. Entonces ahí esto hace salir a la luz el hecho de que, ok, entonces no en todos los casos es deseable un incremento de 5 millones. Y bueno, en la anterior clase ustedes mismos estaban dando ya ejemplos en los que reflejaban esto, ¿no? Y que más bien me alegra mucho porque ya están saliendo de ese esquema que a veces arrastramos porque lo hemos escuchado muy repetidamente, ¿no? Del hecho de que no, pues ¿qué empresa no querría mejorar su rentabilidad? ¿O qué empresa no quiere mejorar sus ingresos? O sea, no se trata de que no quiera mejorar su rentabilidad, o que no quiera mejorar sus ingresos. Pero si uno no va a hacer el análisis o la indagación suficiente en cuáles son las condiciones que van a posibilitar esos ingresos o esas utilidades mayores, estaríamos siendo más bien unos, de nuevo, ¿no? Unos mecanicistas. Así que esa es la razón por la que priorizamos incrementales. También hay un análisis después de impuestos, porque como ya hemos dicho, los impuestos son algo que vamos a pagar independientemente de lo que suceda. Y hay una exclusión de gastos financieros y de costos hundidos. Ahí también había
que hacer una demarcación porque no siempre la perspectiva contable o de costos será igual a la financiera en términos decisionales, ¿cierto? Lo que a veces se puede considerar como un costo hundido en la decisión o un costo de oportunidad, no se toma en cuenta porque las perspectivas no convienen a ciertas partes, ¿no? Les hacía el ejemplo de un edificio, donde, claro, para la empresa constructora con la que te vas a aliar para construir en tu terreno, no está viendo el terreno de tu casa como una casa, sino como solamente un terreno. Pero ahí decíamos, hay un problema porque si bien para la constructora tu casa es solamente un terreno, tú estás perdiendo un monto significativo de lo que ganarías por vender la casa como casa y no como terreno. Entonces, esa brecha, ¿quién la compensa? Y bueno, la respuesta tendría que ser con que, eh, gracias a estos análisis, ustedes pueden evitarse algunas decisiones que pueden terminar siendo erróneas. Como decíamos, ¿no? Alguien puede invertir $100,000 obteniendo al final el mismo rédito de lo que hubiera podido hacer con una empresa y con la contratación de colaboradores y con la adquisición de terrenos, propiedades, plantas, equipos y demás, con un mismo nivel de rendimiento. Entonces, ahí obviamente hay apreciaciones más cualitativas, ¿no? Bueno, para la construcción de flujos de efectivo, recordando tal vez un poco incluso de finanzas uno, tendríamos la demarcación entre gastos operativos y gastos de capital, la influencia de las partidas que no generan movimiento de efectivo. Ahora vamos a volver a este concepto. Lo habíamos trabajado en versión proyectos solamente como depreciación o amortización en algún caso. En el caso de los parques había, ¿no? Depreciación y amortización. Pero aquí vamos a volver al concepto de todo el bloque, ¿no? Porque sabemos que hay algunas otras cuentas que no están representando salida o entrada de efectivo. Y como ya tenemos estados financieros completos, pues nos vamos a aprovechar. Y finalmente el devengamiento que viene a ser reflejado en los movimientos netos en activos y pasivos operativos, ¿no? El hecho de que por más de que uno haya reconocido un ingreso, si es que ha hecho una venta a crédito, todavía no le ha entrado nada de efectivo. Entonces, ese ingreso, si bien es un reconocimiento en el estado de ganancias pérdidas, pues lo único que involucra en términos de activos es un incremento en las cuentas por cobrar. Y esto no necesariamente es eh, una entrada de efectivo que se va a dar, ¿no? Estamos dependiendo de la contingencia. Bueno, en cuanto a las reglas de decisión, hemos visto principalmente las que están ahí en pantalla y hemos dispuesto, ¿no? Los criterios de decisión, pero como bien se señalaba el miércoles, no tendría que bastar, no tendría que ser algo tan dicotómico como que porque se cumple con esa regla de decisión automáticamente se va a ejecutar, ¿no? Estamos hablando de montos significativos, de situaciones en donde ameritan pues más debate de criterios profesionales. Así que esto simplemente era una pauta, ¿no? Una pauta inicial. Y finalmente veíamos esto que ahora vamos a retomar porque teníamos que completarlo, reforzarlo en términos de gestión de la incertidumbre, ¿no? Aquí las distintas aproximaciones, em, si bien las habíamos mencionado, nuestra idea era llegar aquí, ¿no? A las simulaciones, porque decíamos un análisis de sensibilidad que desde sus cursos de economía básica se pueden resumir como la variabilidad de un elemento respecto de otro, ¿no? Que en cuanto varía em, el valor presente neto, si se mueve otra variable, eh, en una acumulación de preguntas, ¿no? De qué pasaría si hacíamos esa analogía. Es decir, si bien hemos construido un flujo de efectivo sobre la base de los supuestos que seguramente hemos acopiado a partir de investigaciones de mercado o de em, de otras técnicas, lo que surgía seguramente era la pregunta, ¿no? De que, ok, nos ha salido un BPN de 45.064,
pero esto significa que podemos esperar que el monto vaya a ser exactamente este. Sería absurdo, ¿no? Nos ponemos más bien a preguntarnos, eh, y para ello también apelábamos a ciertas herramientas tecnológicas como el análisis de tornado, donde todas las variables eran puestas en una lista y veíamos la influencia que podían tener en los objetivos, ¿no? Que podrían ser el VPN o la TIR y demás. Entonces hacíamos en sensibilidad, ¿cuánto le está impactando al VPN el cambio en las otras variables? Ahora, en análisis de escenarios complejizábamos un poco esto porque decíamos, ¿qué pasa si no cambian de una en una? Porque este abordaje era un poco em, cercano a lo que le solemos llamar ceteris paribus, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cambia el precio en más o menos 10%? ¿O qué pasa si cambia el volumen de ventas? ¿O qué pasa si cambia el costo del insumo? Entonces ahí vamos cambiando uno por uno, viendo el impacto en estas variables objetivo. Pero aquí ya nos podríamos preguntar, oye, es que no es que va a cambiar una variable y el resto va a quedar quieto, ¿no? Seguramente van a cambiar varias al mismo tiempo o todas incluso. Entonces lo que podríamos hacer es establecer escenarios, ¿cierto? Podemos poner un escenario optimista, uno neutral, que sería el base, y otro pesimista. Entonces ya estaríamos diciendo que el precio va a subir o va a bajar en, qué sé yo, 10%, ¿no? En los distintos escenarios. Vamos a poner que el costo principal va a subir o va a bajar en 7%. Y ahí vamos a construir escenarios en función, pues, a lo que podríamos recopilar de las expectativas que, dicho sea de paso, hoy es muy difícil encontrar algo eh, definitivo, algo que nos permita tener total claridad, ¿no? Pero ese análisis de escenario sería como una conjugación de varias posibilidades de cambio en variables críticas desde el análisis de sensibilidad. Entonces aquí lo de siempre, ¿no? Un optimista, un neutral, un pesimista o incluso más, ¿no? Podrían haber 4 o 5 escenarios. Luego, no hemos tocado tanto el tema de árboles de decisión, lo vamos a dejar para después, también lo podríamos abordar en la materia, pero a lo que queríamos llegar era que de este análisis de escenarios vamos a rescatar bastante para las simulaciones. Porque en las simulaciones lo que estaríamos haciendo es tomar este análisis de escenarios, pero no quedarnos con 3, 4, 5 o 10, sino poder formular cientos o miles incluso de escenarios. Vamos a construir escenarios. Y como una versión ampliada, le podríamos llamar, del análisis de escenarios, en la simulación, por la eh, capacidad de cómputo que ya tenemos, lo que vamos a hacer es tomar todos estos factores que han cambiado, todas esas variables que serían críticas para el proyecto, digamos, y les vamos a asignar una distribución de probabilidad. Vamos a ver que, digamos, la variable precio se comporta de cierta forma a lo largo de la historia, en cierto rubro. Y fruto de haber obtenido estos datos históricos, que creo que no hicimos un ejercicio de ese tipo, pero ahora lo vamos a poder revisar con el Crystal Ball. En base al histograma de frecuencia, vamos a ver cuál es la distribución que mejor se ajusta. Y en base a ese ajuste, vamos a asignar una variable de suposición y vamos a tener ya sus parámetros, ¿no? De repente ahí la que estoy dibujando es una beta, o de repente nos puede salir algo más como una distribución normal, ¿no? Que es la que estoy poniendo ahí abajo. Y ahí vamos a decir la media es de 938 con una desviación estándar de 45, qué sé yo, ¿no? Nada más 45 menos 45. Y por cada una de esas variables vamos a tener una distribución, cosa de que luego el simulador empiece a tomar em, datos estocásticos. Es decir, si una variable tenía un comportamiento triangular que tenía como valor más probable el 10, como valor menor el 6 y como el valor mayor el, no sé, 24, entonces para cada escenario
lo que va a hacer el simulador es elegir, ¿cierto? Va a ir eligiendo un valor aleatoriamente en función a esa distribución que acabo de poner ahí. Pucha, perdón, no puedo poner aquí control. Ahí está. No puedo poner control Z. Pero bueno, en función a esa distribución, elegirá, ¿no? Para el primer escenario va a elegir un 9, para el segundo va a elegir un 13, para el tercero va a elegir un 7, para el cuarto va a elegir un 12, luego un 11, luego un 9.5 y así, con cada uno de los escenarios. Obviamente se van a ir acercando, en este caso la distribución que he ejemplificado, más al más probable, que sería el 10, pero en otros casos se puede comportar de una forma diferente. Entonces, como cada escenario va a tener un dato sobre esta variable, que digamos podría ser el precio, lo que al final va a ocurrir es que vamos a tener un conjunto de precios para cada uno de los 500 escenarios, digamos, ¿no? Y no solamente de precios, sino que vamos a tener varias variables, eh, precio, volumen, costo y demás, que van a tener los mismos 500 datos y sobre esos 500 conjuntos de datos, apelando al teorema del límite central, vamos a obtener una distribución, ¿no? Que en la mayoría de los casos se va a normalizar, pero no necesariamente es así, como vamos a ver en los ejemplos eh, que vamos a desarrollar entre hoy, el miércoles y tal vez el lunes incluso. Pero bueno, hasta ahí no sé si eh, hemos recordado la idea de estas aproximaciones para hacer un poco de gestión de la incertidumbre. Es decir, al final no vamos a tener un dato determinístico, como le vamos a llamar, ¿no? Sino más bien una distribución de probabilidades, como hemos visto ahí con, bueno, estas eran nuestras tres herramientas, tienen los instaladores ahí en el enlace, pero nosotros vamos a usar principalmente Crystal Ball. Habíamos dicho la principal ventaja de AtRisk es que tiene cada una de las celdas abiertas con sus respectivas funciones, lo que no pasa en Crystal Ball, pero el dilema está en que aquí solo tenemos 15 días de uso para ejemplificar. Es un software bastante costoso, lo mismo pasa con el Risk Simulator y además aquí el instalador ni siquiera lo puede subir hasta ahora porque es muy pesado, pero los tres en el fondo y en esencia hacen lo mismo. Así que esto es a lo que me refería, ¿no? Queremos llegar a una distribución donde, si bien tenemos un dato ahí que el valor del paquete accionario de Lactus Ball era de 611 millones, lo que queremos es una probabilidad de que nos diga de qué valor a qué valor podríamos estimar que hay una probabilidad de cierto nivel de, de que caiga al final, ¿no? En ese monto. Así que, bueno, hemos hecho ahí sensibilización de variables con el tornado, lo mismo que estaba en el reporte de Lactus Ball, ahora lo desarrollaríamos en eh, nuestro ejemplo. Pero no sé si hasta ahí habría alguna consulta o habría algo que quisiera retomar. Como estaban preguntando también, si había que desarrollarlo. Bueno, en realidad ya estaba desarrollado, ¿no? Al menos el requerimiento que estaba acá dice, prepara la evaluación financiera correspondiente. Esto ya estaba prácticamente hecho. Espero que hayan tenido la oportunidad de darle una mirada. No sé si alguien quería intervenir. Se activa un micrófono. Pero bueno, es un proyecto bastante pequeño, ¿no? Para eh, poder volver a ejemplificar esto. Es un plan de negocio que consiste en el establecimiento de una fábrica de ladrillos. Así que ahí teníamos dos líneas de productos con tres productos cada una y las respectivas expectativas de volúmenes de ventas, ¿no? Y de precios. Entonces, esto nuevamente lo obtendremos de las investigaciones que desarrollemos. Y luego estaban los datos en relación a la fabricación de estos ladrillos, de los insumos, de los costos,
también del personal de producción, de todo lo que involucra eh, la capacidad para poder poner en marcha el proyecto, y también un personal administrativo, comercial, que tenía ahí varias suposiciones sobre las que hemos hecho la construcción del modelo. Luego habían gastos generales, habían gastos preoperacionales, la inversión en propiedades, planta y equipo necesarias, y luego algunos supuestos para las proyecciones de ingresos. Entonces, es aquí, ¿no?, donde nos preguntábamos. Eh, por ejemplo, las proyecciones de ingresos dan cuenta de que se espera un crecimiento del 5% para el segundo año de operación, y de 6% para los siguientes 4 años, y de 3% para el resto de las gestiones, asumiendo un horizonte de vida de 10 años para el proyecto. Bueno, aquí seguramente se ha hecho una correlación, que sigue con el sector construcción, o se ha hecho alguna aplicación técnica para decir, estos son los porcentajes que podemos esperar. Por último, han podido simplemente los dueños apelar a su buen juicio, es decir, hacer un método Delphi, y decir que sí, esto es una expectativa razonable. Entonces, nuestro problema en incertidumbre es agarrar y decir, pues ya, ¿qué pasa si este 5% no llega a ser este 5%? ¿No? O si este 6% como reloj para 4 años dentro del horizonte de vida, o 3% para el resto de las gestiones, ¿no? Intentando hacer esto que decíamos, que era un crecimiento em, escalonado, no se comporta de esta forma. Entonces, es por ello que más abajo teníamos esta tabla, ¿no? Ahí habían otros supuestos, pero decía, se han analizado los siguientes parámetros para la ejecución de una simulación de Monte Carlo de 5.000 iteraciones, con el valor presente neto como variable de previsión. Entonces, aquí ya podríamos incluir estos parámetros y nos dedicaremos pues a ello, ¿no? Salvo que haya alguna consulta, pero aquí está, qué bien. Lo que pasa es que hemos copiado aquí los parámetros que habíamos dispuesto acá. Por ejemplo, el volumen del primer producto va a tener una distribución uniforme discreta, y va a tener un monto mínimo de 600 y un máximo de 1.000. Es decir, sabemos que la cantidad que se ha previsto era de 820 millares de ventas para el primer año, pero sabemos que esto puede no comportarse de esa forma. Entonces, vamos a decir ahí, hay un mínimo de que esto podría bajar a 600, y un máximo de que podría llegar a 1.000. De todos modos, uno podría agarrar y decir, oye, pero igual podría salirse de estos dos parámetros, ¿no? Del máximo y del mínimo. Sí, efectivamente. Es por eso que en lo que nos está enriqueciendo este eh, análisis, esta simulación, es en el hecho de que podamos contar con estas oscilaciones y al final tener una distribución que refleje de una forma un poco más realista lo que podríamos esperar que ocurra. Entonces ahí abriré el Crystal Ball y ahí estamos, ¿no? Habíamos dicho, nos vamos aquí a la pestañita de Crystal Ball y nos posamos en la cantidad, por ejemplo, y en la esquina superior izquierda está el botón de definir su posición. Ahora, en el caso de esta primera variable, como habíamos visto, hay un montón de distribuciones posibles. ¿Cuál es la que mejor corresponda? Esto igual, como vamos a ver en el ejemplo, se puede basar en datos históricos, pero cuando se trata de emprendimientos, proyectos nuevos, pues hay que apelar al criterio profesional de los que están involucrados, ¿no? Entonces aquí vamos a decir uniforme. ¿Por qué? Porque este mínimo de 7 y este máximo, que los estamos referenciando aquí para poder copiarlos, eh, ahí está, ¿no? Tiene un mínimo de 600 millares y un máximo de 1.000 millares. Y esto implica que en cada uno de los escenarios que estábamos diciendo, el Crystal Ball va a elegir algún valor entre 600 y 1.000. Y además, como esto es una distribución uniforme,
ese valor es equiprobable, ¿no? La probabilidad es la misma en todos los casos, no va a priorizar alguno de los valores. Podríamos priorizar el 820, digamos, que era de base, pero no, aquí lo que nos han solicitado es que sea una misma probabilidad para cualquiera de esos valores. Ahora, lo que sí alguien podría aquí cuestionar es el hecho de que estamos usando una distribución continua y no una distribución discreta. Y como ustedes saben, es difícil que en este caso podamos vender ladrillos que no sean miles, porque somos la fábrica. O de repente también está contemplado, pero ahí podríamos tal vez ganar precisión si quisiéramos con una distribución personalizada, como dice acá, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner, ahí hay distintos parámetros que ustedes podrían aplicar en otros casos, en otras suposiciones. Por ejemplo, podríamos poner aquí el primero, que es valores no ponderados. Podríamos poner que el valor de 500 va a tener una probabilidad de 20%, 20%. Luego el valor 650 va a tener una probabilidad de 30%. El valor 750 va a tener otra probabilidad de, qué sé yo, otro 30%. Y luego vamos a tener 800 a un 5%, vamos a tener 900 a otro 5%, y así sucesivamente, ¿no? Finalmente un 1000 y el 10% ahí. Entonces, como ven, aquí se va armando esta distribución. ¿Y qué significaría eso? Que en los 500 casos en los que le estaríamos pidiendo el Crystal Ball, o incluso decían 5000 en el requerimiento, para los 5000 va a elegir solamente alguno de estos valores, ¿no? 500, 650, 750, 800, 900 o 1000. Haremos la prueba, ¿no? Aquí le ponemos aceptar. Momentáneamente vamos a simular esto y le vamos a pedir 500 pruebas que las inicie. Aquí obviamente no nos va a mostrar nada porque no está simulando nada, pero lo que queremos ver es la extracción de datos de las suposiciones y los valores de prueba. Entonces, ahí están los valores de prueba, ¿no? Como hemos dicho, solamente va a elegir esos valores. Entonces ahí está eligiendo solamente 750, solamente 650, solamente los que le acabo de poner, ¿no? Como ejemplo. Elige a veces 1000, elige a veces 650 o 500. Durante esas 500 veces, como estamos viendo, solamente va a elegir esas. Y si queremos ver, por ejemplo, el comportamiento de la distribución, ahí está. No sé si se llega a ver, pero que el gráfico. Pero bueno, lo que sí hace es emular. Se ha pasado un poquito en la de 650, es decir, ha elegido 650 más veces de las que por probabilidad le hemos asignado. Y en el caso de 750 ha elegido menos, ¿no? Pero es porque eran las que tenían más probabilidad. Este tenía 30 y 30%. Entonces, ese es el punto. Más o menos debería comportarse como le hemos dicho que se comporte, y aquí se está cumpliendo. En una versión discreta, además, porque solo puede elegir estos valores: 500, 650, 750 y demás. ¿Mm? Entonces, eso era simplemente para mostrar que podemos configurar las suposiciones como nosotros querramos. Es decir, vamos a aquí borrar todas estas, o directamente voy a borrar esa distribución y vamos a tomar de nuevo la personalizada. Podrían poner rangos continuos o rangos discretos también. En este caso, el rango discreto podría ser como nos estábamos poniendo, ¿no? De 600 a 1000, y aquí podríamos poner sin la probabilidad un paso de 1. Es decir, el 100% de la probabilidad estaría aquí, como estábamos haciendo hace un rato, solamente que aquí es discreta. Em, ¿A qué me refiero? Solamente puede elegir números enteros. Si aquí pusiéramos aceptar y diéramos iniciar a la simulación,
y extrajéramos estos datos, solamente elige, como están acá, números enteros, ¿no? Y si quieren, ahí están, sin decimales. ¿Qué ocurriría si usábamos la distribución más bien continua, esta uniforme continua? Esto pasaba, como decíamos, de 600 a 1000 y ahí cuando ejecuta y extraemos esos datos, y aquí ya no es continuo, sino más bien, o mejor dicho, ya no es discreto, sino más bien continuo, porque le está poniendo un montón de decimales. ¿Por qué? Porque al ser continuo podía caer en el nivel em, decimal ahí muy eh, segregado, ¿no? Muy disperso. Entonces esa es la razón por la que alguien podría agarrar y decir, oye, pero esto debería ser discreto, no continuo, porque puede poner decimales y nosotros no vamos a vender en decimales. Ok, ese grado de precisión y de, diríamos, de especificidad, nosotros no lo estábamos contemplando, pero aquí simplemente les muestro que se puede hacer, ¿no? Se puede tener rangos también, podríamos poner ahí un rango continuo para ciertos niveles, es decir, de un 600 a un 800 va a tener una probabilidad de 40 y luego eh, va a tener un rango más bien discreto, ¿no? También pueden poner rangos de inclinación, pero a ver, veremos aquí de 800 a 1000, que sería un 60% que tenga un paso de 5, es decir, cada 805, entonces ahí está. Entonces una parte es continua y la otra parte es discreta. ¿Por qué? Porque refleja mejor que sea el comportamiento de alguna variable, ¿no? Y lo pueden hacer también con rangos de inclinación. Vale, la idea de todo esto es que ustedes puedan proponer em, comportamientos que reflejen lo mejor posible cuál va a ser el desempeño de las variables. Y ponemos un rango de inclinación de 600, de nuevo 800, em, que tenga un punto de partida del 10% al 50% con un paso de 3. Y ahí está. Este estaría en, em, un incremento de 3 en 3 discreto. Y a partir de ahí, 801 al 1000 pasaría, qué sé yo, del punto 5 al punto 3, aunque creo que ya me he pasado. Y este sería un componente continuo, ¿no? Cosa de que cuando vaya eligiendo Crystal Ball el valor para cada uno de los 500 escenarios, entonces ustedes simplemente puedan colocar lo que debería ser, ¿no? Y aquí solamente para terminar de simular nos iremos a la galería, eh, pondremos un rango discreto de 600 a 1000 con la probabilidad total ahí que sea equiprobable y que haya paso de 20. Ponemos de 20, entonces ahí, digamos, suponiendo que solamente vamos a vender en múltiplos de 20 estos millares, esperando que sean del 600 al 1000. Si nosotros le damos a aceptar y le damos a iniciar aquí, lo que deberíamos obtener son valores que estocásticamente ha ido poniendo Crystal Ball para cada uno de los 500 escenarios. Ahí están los 500. Y como ven, con la particularidad de que todos son múltiplos de qué? De 20, como le hemos pedido. Entonces, esa es la lógica. No sé si la estoy eh, pudiendo transmitir y si no, por favor, eh, planteen sus dudas. Lo que estamos tratando de hacer es que cada una de estas variables que está siendo muy crítica para el cálculo del valor presente neto vaya a comportarse en función a la distribución que nosotros le otorguemos
Y que si bien aquí han sido definidos los parámetros y las variables, eh, estos comportamientos se van a conjugar con las otras eh, variables, ¿no? O sea, se van a conjugar con los otros factores a los que también le estamos atribuyendo una distribución y de esa forma llegar a un BPN probabilístico, un valor presente neto probabilístico, en función a todos esos cambios que podrían darse. Así que hasta acá no sé si queda más claro todo el tema de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Aquí, bueno, podría ser de repente para alguien mucho más realista pensar que solamente vendemos en enteros, como estábamos diciendo, o incluso en múltiplos de 5 o en múltiplos de 10, qué sé yo. Pero nosotros, para evitarnos esa personalización eh, de la variable, simplemente vamos a referenciar aquí lo que ya habíamos puesto. Entonces ahí, esta sería nuestra distribución. Y al darle a aceptar, simplemente vamos a aplicar lo mismo para los otros dos casos, ¿no? Una cantidad de 460 de este producto que se llama Exatec, pero con sus distintos niveles de mínimo y de máximo. Esperamos vender 460, pero sin que este valor sea más probable que los otros. Tenemos confianza en nuestro equipo comercial de que no van a vender menos de 250 y también podríamos tener una expectativa de que sobrepasen em, lo anticipado, es decir, que este producto sea más requerido, sea más apreciado, valorado en el mercado y de repente incluso llega a ser más de 460, ¿no? Llega a tener una cuota de mercado más interesante y llegan a vender 600. Entonces, ahí lo único que tenemos que hacer es copiar esa distribución y aquí pegarla en los dos casos. Y como están referenciadas aquí en Big Tech, por ejemplo, tendríamos que tener 100 y 500 de esa distribución continua, que es lo que vemos aquí. 100 y 500 porque igual pueden referenciar las celdas como en los otros casos. Así que hasta acá no sé si habría alguna duda, alguna consulta. Lo propio voy a hacer abajo. Lick, eh, Adelante, Derek. buenas. Sí, Buenas, sí, buenas. sí. Acaba de ser la simulación, pero de esto, ¿cuál es el resultado? ¿Los Sí, gráficos? O es, para qué ha servido la simulación? sí. Por ahora no hemos puesto una variable de previsión, ¿no? Aquí en la esquina superior izquierda no hemos puesto en qué medida le está afectando, por ejemplo, aquí en los flujos del proyecto al VPN, porque lo único que he simulado es el comportamiento de estas variables de suposición, que les estaba mostrando solo para entender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo pongo la simulación, veremos la extracción de datos y aquí y hay más columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos atribuido un supuesto a cada uno de estos, ¿no? Es la cantidad o los volúmenes de ventas de cada uno de los productos. Entonces aquí en los valores de prueba nos está dando 500 escenarios en los que el Crystal Ball ha ido eligiendo algún volumen entre los parámetros que le hemos dado. Ahora, de nuevo, como le hemos dado variables continuas, no le hemos dado variables discretas porque se nos ha dado flojera, esto tiene un montón de decimales, ¿no? Y esos decimales son los que alguien podría agarrar y decir, pero tú no vendes en decimales, o sea, no puedes vender un punto 8350 de millar, digamos. Sí, sí, efectivamente, pero esto no quita el hecho de que estemos haciendo la simulación para esa distribución que tú bien reclamas, Derek, porque ahorita no estamos viendo la influencia de estos movimientos en nuestra variable objetivo, que es este valor presente neto. Todavía no lo hemos puesto aquí como variable de previsión, porque quería entender un poco o que entendamos un poco mejor cómo se están comportando estas variables de suposición. Pero ahorita las vamos a incluir. Derek, no te preocupes. No sé si aclaro la razón de todavía por qué no lo hemos llevado a la previsión. Sí, Lick, ahora sí está claro. Gracias. Sí, ok. No, a ti más bien. Y bueno, haremos una antesala entonces para que le quite. Momentáneamente le voy a quitar porque ya han visto que es bastante rápido lo que implica colocarlo.
haremos una prueba, ¿no? Con los ETEC, y pondremos nomás en el flujo del proyecto, porque sabemos que esto eh, está construido en base a estos niveles de ventas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, con 820 nos da el BPN de 1.451.501. Pero si cambiamos este 820 por 900, es decir, vendemos más, tendría sentido que este VPN suba, ¿no? Y en realidad sube en más de 400.000, solamente por vender 80 millares más de los ETEC, ¿no? Ahora, el punto es que ya sabemos, ¿no? Igual, si pusiéramos un número menor aquí de 820, le pondremos 700 para ejemplificar, esto tendría que haber bajado. Del 1.451.000 que teníamos antes, debería haber bajado a 797.000. Pero para ver un poco ya en contexto a qué nos referimos cuando decimos a esta la vamos a convertir en variable de previsión. Y esta es la variable objetivo que se va a simular. Y aquí ya podríamos poner, ¿no? Si aquí le hemos dado algunos datos que vaya de 600 a 1000, ¿cómo es que se va a comportar ese valor presente neto? Con 500 escenarios en los que le hemos ido poniendo distintos valores a este nivel de ventas de los ETEC en función al, eh, o diríamos en consecuencia del VPN. Como solo son 500, ni siquiera ha llegado a armarse una distribución propiamente, ¿no? Y además, como esa distribución es uniforme, van a ver que esto más o menos se estaba comportando de esa forma, ¿no? Va tomando una distribución más uniforme que la normal que estaríamos esperando. Pero es porque solo estamos dependiendo de esta variable como parte de la simulación. ¿Qué ocurre si le agregamos la otra? ¿No? Y le voy a poner la segunda, o le pondremos esas tres primeras de entrada. Entonces ahí volvemos a ejecutar, y esto por teorema del límite central, porque si bien las tres son uniformes, estas, esto ya es producto de las recombinaciones, ¿no? De los 500 escenarios, pero recombinando estas tres variables. Entonces ya tiene una forma un poco más normal. ¿Qué ocurre si copiamos esto y lo llevamos más abajo? Ahí solamente con el movimiento de los volúmenes de ventas ya tendríamos este comportamiento. Tendríamos un comportamiento en el que en un 88% de los casos estamos por encima de cero, que implicaría creación de valor, y esto ya se va comportando de una manera más normal, ¿no? Entonces, hasta ahí, y de todos modos ya podemos extraer los datos, ¿no? Ahí, como habíamos visto, hay 500 valores de prueba, deberían haber 500 valores de prueba, que son los 500 escenarios que hemos dicho que íbamos a hacer. Y ahí están los distintos niveles que ha elegido de ventas el Crystal Ball para cada producto con su respectivo VPN, porque aquí ya tenemos una variable de previsión. Aquí hemos definido el VPN como previsión. Entonces, estos 500 valores son los que han producido el gráfico que teníamos por acá. Ahí está, ¿no? Este es el histograma de frecuencia de estos 500 valores, ¿no? Para recordar un poquito cómo funcionaba todo esto de Monte Carlo. Pero no sé si habría alguna duda o alguna otra consulta ahorita con la que despedamos dudas que podrían surgir. Pasemos entonces a Eh, las otras. Sí, adelante, sí, Derek. sí. Con esta simulación salieron 500 probabilidades de VPN, ¿verdad? 500 escenarios de VPN. Escenarios. Sí. Ya. Y luego hay que hacer un promedio de todo para tener un dato más probable, algo así. Lo que nos muestra aquí el gráfico, pero es muy buena la pregunta porque hay que entenderlas estas gráficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente estoy con el gráfico y aquí podemos poner dividir vista. Ok. Em, Aquí no sé
se logra ver, pero creo que es ya lo máximo a lo que alcanza mi computadora, mil disculpas. Es lo que te dice aquí, pruebas son 500, ¿no? A esto que yo le llamo escenarios, ¿no? Porque ha hecho 500 escenarios, un poco tratando de retomar aquí la nomenclatura que teníamos de las aproximaciones. En el análisis de sensibilidad hemos movido solamente una variable para ver cómo impacta en el VPN. Luego, en el análisis de escenarios hemos movido varias para ver cómo impacta en el VPN, pero como antes no había esta capacidad de cómputo, en escenarios máximos nos contentábamos, entre comillas, con poner un optimista, un pesimista, un neutral o un más probable, menos probable, esto lo han debido ver en sus materias. Y en la simulación lo que estamos haciendo es aprovechar esta capacidad de cómputo porque nos permite configurar estos escenarios, pero pucha, 500 o 1000 o 10.000 veces, o si quieren, siendo exagerado, 1.000.000 de veces. ¿No? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo acá. Y bueno, aquí estaba en el libro 6 estos valores de prueba o estas pruebas son las que están aquí en sus 500 versiones, pero que de nuevo es estocástico esto, no es aleatorio. ¿Por qué es estocástico y no aleatorio? Porque le estamos poniendo los parámetros de las distribuciones. Y aquí nos diría, la media es 1.618.847. Esto quiere decir que considerando esos parámetros que le hemos puesto a las variables a las que le hemos asignado distribuciones uniformes, la media de estos 500 casos, el VPN medio, el VPN promedio es 1.618.847. Y la mediana, o sea, si pusiéramos aquí 1.651.172, ¿cuál es la certeza que tendría que darnos aquí? 50%, ¿no? Tendría que partir la distribución en mitades. Obviamente dice 49,90 por eh, tema de los decimales y demás, pero si ponemos aquí la mediana, ese dato, debería partir esta distribución en dos. Esto sí, ahora también podemos ver sesgo y kurtosis, ¿no? Porque si vemos que esto se va aplanando, sabemos que esto es más plano, o sea, si se van concentrando los valores alrededor del medio, esto es más leptocúrtico, ¿no? Como han visto en estadística. Y si se va convirtiendo en algo más achatado, más plano, es decir, con una mayor extensión, porque aquí también debe estar la desviación estándar, y este es el problema aquí, ¿no? Si bien la media es de 1.618.000, la desviación estándar es de 1.378.000. Entonces ahí el coeficiente de variación está ya bordeando nomás el uno. Entonces tendremos que ver cuáles son los criterios que podríamos afinar un poquito más para que esto no sea tan extenso. Pero ya esto en un sentido interpretativo, ¿no? El otro ejercicio que vamos a hacer va a tener todavía más matices interpretativos por lo que van a ver, pero aquí estarían las estadísticas que habríamos obtenido, ¿no? Entonces sigue siendo nuestra media cercana a ese 1.451.000 que creo que teníamos aquí. Aquí volvemos al flujo del proyecto. Ahí esto se sigue basando en el cambio que le hemos hecho. Lo devolveremos al caso original. Y ahí está. El VPN nos sigue diciendo 1.451.000, porque este es el VPN determinístico, ¿no? O sea, es el VPN si es que todos los supuestos salieran exactamente como estábamos esperando que salgan. Pero como ya le estamos asignando distintas distribuciones de probabilidad a los factores que más influirían en este VPN, entonces ya tendríamos una mirada que podría ser, en este primer caso, con solamente 6 variables, una media de 1.618.000, pero con una desviación de 1.378.000. Es decir, la desviación es nomás elevada como para que nosotros ya pongamos en duda de que, bueno, en un 88% de los casos esto está en positivo, como habíamos dicho, 88,42%, pero es bastante disperso, ¿no? No sé si estaríamos dispuestos a afrontar una pérdida de 1.850.000, que sería el mínimo aquí, ¿no? O sea, en el peor de los casos, solamente con los datos que hemos cargado, aquí hay 1.850.000 de destrucción de valor. Pero bueno, así es como vamos leyendo de a poco esto de, no sé si habrían más consultas y eso es bueno que surjan, ¿no? Entonces aquí con 6 variables hemos llegado a estos 500 VPNs. Ahora, bien, diríamos que podríamos
continuar con la incorporación de las otras variables, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a los ingresos y aquí hay costos de producción, por ejemplo. Solamente ejemplificaremos este más para que ya luego pasemos a la versión un poco terminada y como en esos programas de cocina, ¿no? O sea, damos la preparación, pero yo ya tengo un pavo en el horno. Luego vamos a poder revisar un poco lo que quiero llegar, que es lo que no habíamos visto, sí, en la anterior materia, que es la inclusión de ajustes por riesgos. Pero haremos este otro ejemplo. Para los costos, nos dice la distribución va a ser beta. La distribución del costo de la arcilla, el costo de la arenilla, el costo del impermeable y demás son distribuciones beta. Seguramente las que mejor se ajustan al comportamiento de estos insumos. Entonces, si bien tenemos este costo unitario de 20, 140, 100 y 35, resulta que en base al criterio de los que han elaborado esto y sus diferentes métodos y técnicas de investigación, eh, el costo unitario esperamos que sea 20, pero también podría bajar a 18, pero también podría subir a 30. Entonces, en esta distribución beta, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a tomar ese beta y hay un mínimo de 18, lo vamos a referenciar ahí. Hay un máximo de 30, que está referenciado ahí. Y hay un alfa de 2 y un beta de 7. Y ahí está, esta sería nuestra distribución, ¿no? En esta distribución beta, si recuerdan de los cursos de estadística, cuando el alfa es menor al beta, hay un sesgo positivo. Y cuando el alfa es mayor al beta, digamos aquí le voy a poner 15, hay un sesgo negativo. Entonces, cuando son iguales, 7 y 7, digamos, es una distribución simétrica. Es decir, aquí no hay sesgo. Pero, como nos dice el requerimiento, aquí hay un sesgo positivo. ¿Por qué? Porque esperamos que el valor sea de 20, o perdón, el costo sea de 20, pero lo más probable es que oscile entre estos valores. Por eso la mayor acumulación de la distribución está entre estos valores, entre 18 y 21, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es eh, si quieren, el contorno que mejor se ajusta a el comportamiento histórico de los datos de repente. Entonces ahí le damos a aceptar. Si es que de nuevo nosotros iniciamos esa simulación y queremos ver cómo se ha comportado este costo de la arcilla, ahí está, ¿no? En esos 500 escenarios, el Crystal Ball le ha atribuido, por los parámetros que le hemos puesto, esos distintos valores. Como estábamos viendo, en la mayor parte de los casos están entre 19 y 21, ¿no? Porque aquí es donde se pasa incluso del gráfico que tiene por detrás. Y en alguno, con menor probabilidad, nos ha incluido un caso en el que está pues por los 26,80, digamos, ¿no? Por ahí más o menos. Sabemos que este incremento puede ocurrir, pero de lo que se trata la simulación es que nosotros le digamos cómo es más probable que se comporte a futuro y por ende más o menos que cumpla con estos parámetros que le estamos dando. Entonces, con eso no sé si se aclara más todavía, ¿no? El desarrollo de lo que estamos haciendo. Voy a copiar ese a los otros tres casos y digamos aquí lo vamos a volver a ejecutar y vamos a ver el gráfico de otro de los costos, digamos del impermeabilizante. Ahí está, ¿no? El impermeabilizante puede ir de 90 a 140, que aquí en el gráfico ya casi ni se ve porque la probabilidad es muy baja de que llegue a ese 140, pero con un alfa de 2 y de 5. Entonces, esto hace que la distribución se comporte de esa forma. Y aquí, de nuevo, tenemos más aglomeración de los casos donde los valores que elige el Crystal Ball están de este lado. Ahí está, creo que podíamos ver de esa forma.
Entonces, bueno, aquí lo que hay que recordar un poco son las distintas distribuciones que podemos tener con sus distintos criterios, con sus distintos insumos. En una beta PERT, por ejemplo, y que en el RISC más bien a esta le llama beta, hay un más probable, hay un mínimo y hay un máximo. Es decir, em, esta es una distribución que, a diferencia de la triangular, porque a veces también se usa bastante la triangular, que es esta, aquí podríamos decir el mínimo es 10, el más probable es 65 y el máximo es 80. Entonces sí se comportaría, pero con una eh, restricción bastante lineal, ¿no? Entonces aquí, de la misma forma, podríamos tener esta beta PERT, pero le voy a poner aquí los mismos valores para ejemplificar: 10, 65 y 80. Está ahí, ¿no? Lo podemos sesgar también. Y bueno, de esa forma ir configurando el comportamiento de los distintos insumos para crear ese valor presente neto como variable de previsión. Así que hasta acá, no sé si hay alguna consulta más. Hemos visto aquí las variables que tendrían este comportamiento beta. Y bueno, me adelanto un poco. Realmente la pregunta sería, y al final, ¿cómo le asigno, no? Es decir, ¿cómo sé que esta es la que, esta figura o este contorno es el que mejor se ajusta a cómo se va a comportar la variable? Bueno, como les decía, aquí al final les he incluido una hoja que se llama ajuste por lotes y donde lamentablemente el otro día estaba probando y tendríamos que poder revisar este ajuste de la piedra pizarra cortada. Esto, por ejemplo, yo sé que no tiene que ver con el caso que estamos revisando ahora, podría tenerlo también, pero no con tanta relevancia. Pero si quisiéramos ajustarlo al comportamiento histórico, hay pues rubros donde se pueden encontrar datos sobre los costos que tenían cada uno de los materiales. Por ejemplo, esto se publica, ¿cierto? Mes a mes en las revistas como Presupuesto y Construcción y demás. Entonces está ahí el costo, digamos, de la piedra pizarra cortada de esas dimensiones, ¿no? De la cerámica esmaltada brasilera, de la cañería de cobre, de la plancha de acero, del tanque bicapa negro, del vidrio plano incoloro. Bueno, si uno va recopilando ahí los datos, en este caso que serían mensuales, ¿no? Tenía ahí para una sección de tiempo desde el 2014 hasta el 2020, uno debería poder agarrar estos datos y convertirlos pues en un histograma de frecuencia, ¿cierto? Y sobre ese histograma podría hacer un ajuste de distribución, una bondad de ajuste, para ver cuál se comporta mejor. Pero como les decía, eso eh, lo podríamos obtener con este botón que se llama ajustar distribución a datos. Entonces tendríamos aquí que elegir el rango de los datos. Y aquí, ¿cuáles serían las distribuciones que ajustar? Nos pregunta si queremos que sean continuas o discretas, esto ya lo hemos visto. Y hay distintos estadísticos de bondad de ajuste, ¿no? Le hemos puesto seleccionar automáticamente, solamente que aquí, miren cómo es la vida, ahora sí me ha salido y me ha hecho quedar como perro, pero más bien una maravilla porque sí nos ha permitido ejemplificar lo que les quería mostrar. En base a esa recolección de datos históricos, ¿no? Para ese insumo, ha armado ese histograma de frecuencia, ¿cierto? Ese que está atrás, las barritas. Entonces agarro todos esos costos de los insumos, todos esos costos, bueno, no me deja volver aquí atrás, pero si digamos en cada uno de los meses, en la revista Presupuesto y Construcción, que sale más o menos un monto que está ahí dado, yo podría convertirlo en un histograma de frecuencia. Y le puedo pedir al Crystal Ball que haga pues un ajuste de la distribución que mejor le corresponde. Entonces aquí ha salido que la distribución que mejor le corresponde es la beta. Em, esta beta que con un Anderson-Darling, es decir, la ha clasificado por Anderson-Darling, que es una de las pruebas de bondad de ajuste,
que queremos que sea lo menor posible, entonces esta es la que llega a un punto 1664, y ya nos da los parámetros. Entonces, también podemos ver las otras, ¿no? Cómo se han ajustado las otras con estos botoncitos, anterior y siguiente. Esta es la beta, esta es la Bible, esta es la beta PERT, esta es la normal, esta es la logarítmica normal, la gamma, la logística, y como vemos, lo que nos estamos preguntando aquí es cuál sería la distribución que mejor se ajusta a esos datos. Y por Anderson-Darling, aquí el estadístico de bondad de ajuste se va a basar ya sea en la concentración en la media o en las colas, donde queremos que se ajuste mejor por las colas o por la media. Em, Eso es algo que ya uno puede irlo definiendo, pero lo bonito de esto es que ya tendríamos una distribución y sus respectivos parámetros. Ahí le podríamos dar a aceptar y ya tendríamos esta distribución, ¿no? Que tendría un mínimo de 38,55 y un máximo de 104,18 con su respectivo alfa y su respectivo beta, pero que aquí ya sabemos que viene del comportamiento histórico, es decir, en todos esos meses con los que hemos alimentado a la herramienta, desde 2014, el mínimo ha sido 38,55 y el máximo ha sido 104,18. Y en función a cómo ha sido el histograma de frecuencia, pues ahí nos da diríamos, ¿no? El monto. Ahí, por ejemplo, vamos a aceptar. Y ya nos ha incluido ahí la suposición, pero en base al comportamiento histórico, que sería una de las maneras más confiables de obtener esas distintas distribuciones, ¿no? Ahora, la otra que tienen aquí, que era la que yo iba a usar, es el ajuste por lotes, que para no estar haciendo eso con cada una de las, eh, eh, con cada uno de los 6 que tenemos ahí, pero podrían tener miles de, de datos. Entonces ahí el ajuste por lotes haría lo mismo, pero con ya con cada uno de los insumos que tenemos ahí, ¿no? Ahí le he puesto editar tras aceptar, así que le vamos a dar aceptar a todos. Pero esto es lo que está haciendo, ¿no? En función a ese histograma que ha producido, en función a los datos históricos, está eligiendo la distribución que mejor se ajusta. Entonces ahí le damos a aceptar. En este caso de la plancha de acero, bueno, pues es una distribución más bien gamma, con esos parámetros que están ahí, una ubicación, una escala, una forma de estos que están acá, ¿no? La ubicación, la escala y la forma, la ha tomado y la ha compuesto en función a lo que mejor se ha ajustado a los datos de desempeño histórico. Lo propio en el tanque bicapa negro, ¿no? Una distribución Bible, y de esa forma ya tendrían ustedes lo propio en el vidrio plano incoloro, una Bible, ya tendrían ustedes sus respectivas distribuciones con eh, sus distintos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que sale aquí del ajuste por lotes? Que de nuevo les ponía esta hoja adicional para ver de dónde puedo yo colocar esos eh, parámetros y demás. Bueno, aquí espero que con esto les haya resultado enriquecedor, porque cuando tenemos esta recolección de datos, que en general hay que hacerla, ¿no? Porque yo no me puedo meter a un negocio o a un plan a elaborar un plan de negocios si es que no tengo la información acumulada suficiente. Por ejemplo, estoy en el campo del fideo. Bueno, voy a agarrar una base de datos donde he acumulado los precios de los fideos en los últimos años. Ahí pueden acceder a un montón de información que está en internet. Y en base a esa información, armar una distribución que sea la que mejor se ajuste a ese desempeño histórico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para la cerámica brasilera hay una mayor holgura aquí porque es más robusta, porque seguramente ha habido una mayor variabilidad, ¿no? Dentro de estos rangos de mínimo y de máximo, ¿no? Pero el punto es que ya tienen aquí distribuciones en función a estos datos históricos. Y aquí hay un informe también de suposiciones, de cuáles han sido los parámetros que le he puesto. Y finalmente tienen un informe de bondad de ajuste, donde cuando les pregunten, ¿no? No sé, en su defensa de plan de negocio para modalidad de graduación, ¿por qué has utilizado una distribución beta con estos parámetros en el caso del costo de tu cerámica esmaltada brasilera, qué sé yo?
Entonces ustedes dirán por qué está tenido un Anderson Darling de punto 1320, o si quieren le pueden cambiar esto, por supuesto, bueno, pueden justificar de nuevo si se están orientando más a un ajuste de las colas o a un ajuste de tendencia central. Y dirán, la beta es la que mejor se ha ajustado a el comportamiento histórico del costo de la cerámica esmaltada brasilera, ¿no? Obviamente, espero que me deje entender con que esto es pues un ejemplo, ¿no? De cómo se puede usar la herramienta. Si ustedes están en el campo, qué sé yo, quiere ejemplificar algo. Estoy en el campo de las hamburguesas, entonces tendré que poner que el costo de mi insumo principal, que es la carne de res, la carne molida, ha tenido este comportamiento a lo largo del tiempo y por ende la distribución que mejor se ajusta hace que estos sean los parámetros más indicados para que yo pueda efectuar mi simulación en, bajo esos criterios, ¿no? No sé si esto está eh, claro, si despierta algunas dudas, algunas inquietudes, pero al final tienen las suposiciones ya, ¿no? del ajuste por lotes. Y una última posibilidad de hacer esto, porque como les digo, a mí no me estaba queriendo reconocer este ajuste de distribución de datos, pero la otra vía por la que podrían hacerlo es con este botón en el menú de herramientas generales. Hay uno que dice análisis de datos. Y en ese análisis de datos, me voy a agarrar, por ejemplo, eh, de nuevo voy a agarrar estos dos para que les muestre. Voy a volver a agarrar la pizarra. Y aquí puedo obtener bueno, solamente la frecuencia, el histograma de frecuencia. Y aquí, si le doy clic a este botón que dice, sí, a esta caja que dice ajustar a una distribución de probabilidad a los datos, porque si aquí lo ejecuto, solamente me va a mostrar esto, ¿no? Que sería el histograma de frecuencia que hemos visto. Pero si además le digo a la herramienta que quiero ese ajuste de distribución, como el que acabamos de hacer, ahí está, ajustar una distribución de probabilidad a los datos. Y aquí las opciones de ajuste van a ser las mismas, porque es lo mismo que nos ha preguntado, ¿no? Si son continuas, son discretas, y cuál es el criterio que queremos aplicar. Entonces, podemos también generar estos otros datos, pero ahí al ejecutar ya no nos va a mostrar solamente ese histograma de frecuencia, sino que nos va a mostrar esta distribución que es la que mejor se ajusta. Y aquí en previsión, ustedes le dan definir su posición a partir de la previsión. Les va a pedir dónde quieren que se coloque esto, con la mejor distribución de ajuste y con el mejor gráfico de comparación. Entonces le dicen, quiero que lo pongas ahí. Entonces le dan aceptar, aceptar, y este es el gráfico de su posición que va a generar. Que va a generar con la beta, de lo mismo que nos acaba de mostrar, porque es el mismo caso que hemos trabajado, ¿no? El mínimo es 38,55, el máximo 104,18, que es lo que estaba exactamente acá. Solamente que allí le he puesto la otra media, ¿no? Pero aquí el mínimo es 38,55, el máximo es 104,18. Así que esa sería otra forma para poder generar estas suposiciones a partir de los datos históricos. Y eso para ustedes es sumamente importante porque yo sé que muchas veces cuando yo les muestro esto, eh, es como que una desconfianza, ¿no? Porque eso sigue siendo tremendamente subjetivo. Y en muchos casos va a tener que ser así, porque, como les digo, no hay datos históricos para hacer, qué sé yo, un cierto negocio que es pues más bien innovador, que trate de ser una em, propuesta más revolucionaria, qué sé yo, pero por lo menos en insumos, por lo menos en comportamiento del mercado, en algunas propuestas paralelas, en algunas soluciones que son afines a lo que se está planteando, hay, ¿no? Alguna información histórica. Entonces, en base a esa información histórica es que pueden generar estas distribuciones que tendrían ya todavía mucho más sentido. Y al final, cuando obtengan eh, tengan su distribución del VPN, como está aquí, ya dirán, ¿no? O sea, esto está muy bien, pero o sea, si bien es 77% de certeza, está muy disperso para mi gusto y yo no querría asumir el riesgo de que esto pueda destruir valor por, en este caso, ya 2,5 millones.
Así que mejor este proyecto se rechaza, ¿no? Y más bien pasamos al siguiente, porque nuevamente las empresas, las corporaciones no tienen pues un proyectito para poder desarrollar como alternativa. Tienen, me animaría a decir, no solo decenas, de repente hasta cientos de proyectos para poder implementar, ¿no? Entonces, en esos cientos ya uno, ya ahora por el tiempo no lo vamos a hacer, pero estos gráficos de superposición, no sé si los hemos revisado en la anterior materia y ahí les agradecería que me recuerden, pero esa sería la un poco complementación que había que hacer sobre los insumos que pueden manejar en Crystal Ball y que por supuesto también la misma lógica se puede aplicar al at-risk o al Risk Simulator, pero no sé si hasta acá estamos claros en lo que hemos hecho y por qué esto es importante para sus materias, para su formación, para, qué sé yo, su modalidad de graduación o para el futuro. Se deberían consultas, comentarios. Adelante, Fernando. Sí, licenciado. Creo que esto sí funciona perfectamente para digamos, un emprendimiento que se quiera hacer para productos, pero no sé si hay, digamos, algo así como para servicios, por así decirlo, por ejemplo, como una página de internet o eso así. Dice, o sea, consultoría, digamos, de psicología, por ejemplo. Sí, eso es muy interesante. Bueno, no se olviden que en los servicios, por ejemplo, aquí lo que yo pongo como costos de producción, si es que han revisado el librito Excel, es porque esto es un negocio de ladrillo mortero, ¿no? O sea, es de carne y hueso, se podría decir. En cambio, los servicios no necesariamente hay todos estos temas, ¿no? No hay insumos y demás. Entonces, ahí para llegar a veces a un costo unitario, por ejemplo, del producto, salvo que se pueda aislar con mucha precisión, ¿no? La cantidad por ejemplo, en una peluquería, ya que estás hablando de servicios, ¿no? Si yo contrato a un ayudante o contrato a alguien que trabaje mi peluquería porque tengo una cadena de salones de belleza, salvo que le pague exactamente un monto por un corte, por un servicio, ahí recién lo puedo individualizar, ¿no? Pero la mayoría de las veces ocurre lo que les proponía más bien aquí abajo, que es un personal de producción donde los operadores de extracción, de mezcla, de hornos, los repartidores tienen una remuneración general al mes, ¿no? Y esto, si bien desde la perspectiva de costos, desde la perspectiva contable, uno podría manejarlo desde perdón, un segundito, lo siento, ahora sí. Si bien podríamos manejarlo desde la perspectiva de costos, es decir, hacer los respectivos prorrateos o hacer las asignaciones, ¿no? Para que estos 2.200, porque hay que ser francos, desde nuestra perspectiva del flujo de efectivo, nosotros le vamos a pagar esta remuneración de 2.200 a todos ellos, haya o no haya producción, ¿no? Porque a eso nos referimos cuando hacemos análisis de apalancamiento. Eh, Se supondría, ¿no? Que en Ametex, eh, no sé, la demanda debería estar garantizada como para que nuestros operarios sigan percibiendo su remuneración. Pero nosotros vemos que desde el punto de vista financiero no valdría la pena porque yo le voy a pagar este flujo, voy a erogar este flujo independientemente de que eh, produzca mucho o poco. Entonces me iría al mismo caso de adaptación en el caso de los servicios. A veces parece un mundo que es muy diferente, pero en realidad, en el fondo, la lógica es la misma, Fernando, ¿no? Aquí, digamos, le pago en mi ejemplo de los salones de belleza, ¿no? O de las estilistas, o del ejemplo que tú ponías, ¿no? De la consulta psicológica, por ejemplo. Tengo que ver bien cómo va a funcionar el modelo de negocio, porque yo podría pagarle a los psicólogos por consulta o por sesión que tienen con los clientes, digamos. Entonces, si yo le pago a ese nivel, entonces puedo separarlo como algo individualizable, ¿no? Como un costo unitario, que es al que queremos llegar aquí. Pero si más bien le estoy pagando al psicólogo o en mi ejemplo a la estilista un sueldo mensual, atienda a 100 o atienda a 1.000, entonces ahí conviene más hacer esta erogación en su monto total, ¿no? Y aquí que lo he puesto con sus respectivos porcentajes para aquí directamente
incluirlo todo en un monto de carga social, ¿no? Porque si bien podríamos hacer las planillas, yo sé que ustedes han aprendido muy bien esto en las anteriores materias, en realidad lo único que yo estoy percibiendo ahí es que em, hay que tener este porcentaje, esta sumatoria de porcentajes totales. Incluso aquí yo estaría provisionando un segundo aguinaldo, ¿no? No me estoy dando cuenta aquí porque lo estoy poniendo 16,66. Pero si hago toda esta suma de 38,70, incluso le podría añadir unos puntos porcentuales como extra para una holgura. Entonces aquí lo que me interesa es el flujo de efectivo. Y esta carga social van a ser estos 246,600, que en el primer año yo sé que el aguinaldo, por ejemplo, lo voy a pagar al final de año, pero no se olviden, la construcción de estos flujos de efectivo está por gestiones. Entonces ahí no tengo que hacer tanto la separación eh, de las provisiones y demás, que es más para una lógica interna, sino aquí poner la perspectiva de los montos globales, ¿no? Que van a ser erogación de flujo de efectivo. Entonces, sé que a veces parece una cosa que sería muy, muy distante o que requeriría mucho cambio, pero como ven, más en los servicios a lo que hay que prestarle atención es a estos temas de producción, ¿no? De cómo se le está remunerando. Y si se puede hacer una división, bueno, pues maravilla, ¿no? De repente ahí, en algún caso, volviendo a mi ejemplo de los salones de belleza, hay insumos por servicio, ¿no? Qué sé yo, cortes, peinados o no sé, ayúdenme ahí, ¿qué hay pues, en los servicios de salones de belleza? No lo sé, teñidos de cabello, supongo, pedicura, manicura. A eso sí les puedes asignar, ¿no? Algunos insumos que requerirá. O en el ámbito de la consultoría, por ejemplo, si bien la perspectiva em, contable a veces lo que hacía era, eso era interesante porque si tú tenías aquí contratado, por ejemplo, a un junior de auditoría, de repente ese junior pasaba la mitad de su tiempo en el día de su jornada laboral haciendo temas de la empresa, es decir, él manejaba los libros de la empresa, la contabilidad de la propia empresa, y en la tarde recién veía temas de los clientes. Entonces ahí básicamente el mismo junior tenía una remuneración que en parte era costo del servicio ofrecido y en parte era gasto administrativo. Pero no se olvida, o sea, desde una perspectiva de remuneración, yo más bien diría son los 2,200 que, salvo que yo le pueda asignar, digamos, el monto de las horas de trabajo o el monto que yo le pago específicamente por, no sé, pues, unas pruebas de recorrido de auditoría, ahí sí me animaría a ponerlo como un insumo individualizado, ¿no? Pero fuera de eso, termina siendo nomás los 2,200 que me cuestan al mes. Así que hay que pensar varias adaptaciones, pero este por eso es un ejercicio como un mapa, ¿no? Para poder hacer estas distintas posibilidades de proyectos. Pero bueno, no sé, Fernando, si ahí aclara un poco más tu duda o si de repente surgirían otras. Creo que por el tiempo las vamos a manejar el miércoles, pero adelante. Ah, ya, licenciado. Tal vez solo una más. No sé si, digamos, por ejemplo, si estoy alquilando, digamos, por decir, estés en una página para venta de servicios de psicología, digamos, o sea, digamos, para que se carguen sus horas. No sé si, digamos, Ya. em, esta página, no, los costos de, ¿cómo se dice? De alojamiento del sitio, ya no me Ujú. recuerdo cómo se llama, pero, o sea, digamos, pagas una mensualidad, no sé si eso entraría aquí también Sí, para considerar. sí, sí entraría porque es parte de lo que directamente estás ofreciendo a tu público, ¿no? Que sí arma pues un montón de interrogantes, al menos ahora en los negocios digitales, pero yo te lo pongo aquí como algo que lo he metido en una sola bolsa, que son los costos indirectos, ¿no? Aquí, como les decía, tenemos el atajo de que no hay que hacer la prorrata, no hay que hacer un costo unitario así muy riguroso, porque nuestra mirada está en el flujo de efectivo. Luego, obviamente, para métricas de desempeño y luego hacer el análisis consolidado de la contabilidad gerencial, se lo puede convertir en una versión de em, costos de lo vendido, pero aquí, por ejemplo, los costos indirectos que sería el servicio telefónico, ¿no? O el hosting, como dices, o el internet mismo, eh, aquí creo que lo aclaro. En costos indirectos, el agua y el gas están por metros cúbicos.
en costos indirectos. ¿Por qué? Porque los puedo medir en función a lo que estoy intentando producir, que son los ladrillos. En cambio, en los gastos generales y administrativos, igualito en mi oficina hay energía eléctrica y hay agua, ¿no? Solamente que aquí los incluyo como mensualidad. Y alguien diría, no, pues pero no estoy siendo consistente, porque ¿por qué aquí mides metro cúbico en agua y gas si en el otro estás midiendo en mensualidad? ¿Quién va a estar midiendo cuántos metros cúbicos de agua tiene la oficina donde están los vendedores? Es una mensualidad que normalmente le atribuyo unos 100 pesos porque ese ha sido el comportamiento promedio de mis facturas durante los últimos 2 años o de las facturas de todos los que han operado ahí durante mucho tiempo. Le pongo 100 pesos y son mis 1.200 al año y punto, ¿no? En cambio, en el costo de producción que sí lo tengo que medir porque si es una cosa que si se me desfasa me genera problema, o la electricidad, ¿no? Como seguramente aquí voy a usar, qué sé yo, trifásico y una serie de potencia distinta porque tengo inversiones en estas máquinas que seguramente me van a exigir un montón de potencia. Entonces aquí sí le meto kilovatio hora, ¿no? Y necesito 60.000 kilovatios hora que además me los va a cobrar de La Paz de una manera distinta. Y ahí le pongo un costo unitario de 70 centavos, que me va a representar 42.000 en el caso de la producción. Mientras que en gastos generales, imagínense si yo en una oficina voy contabilizando los kilovatios para las 3 computadoras que estábamos operando, y la impresora y la fotocopiadora de repente, ¿no? Ahí le tiro 200 de costo unitario. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es un análisis, perdón, un análisis de lo que mejor aplica a cada caso en particular. Entonces, aquí yo te lo muestro. Dentro del mismo proyecto estoy usando distintas unidades de medida porque aplican mejor o más idóneamente en cada caso, ¿no? Tanto para el lado de producción como para el lado de gastos administrativos. Entonces te diría lo mismo. Para el servicio este que parece así digital y súper etéreo, ¿no? Que a veces nos da dolores de cabeza en eso, yo sí lo pondría como un costo, como parte de la servicción, porque no es un gasto general y administrativo. O de repente tienes una conexión a internet que opera en el mismo lugar. Entonces ahí, no se olviden, hay varios ejemplos y más bien es eh, un buen recordatorio. El miércoles les voy a mostrar varios ejemplos donde en el estado de resultados no hay pues, un costo de lo vendido. Creo que en algún momento les he mostrado en el caso de Kobe, pero ahí hay ingresos y luego tienes directamente gastos operativos, ¿no? Y uno diría, a la miércoles, estos no tienen costo administrativo. No, lo que pasa es que el que tengas un costo de lo vendido, tienes que tener una aproximación de la ingeniería de costos que pueda cuantificar debidamente, en el caso de Kobe, por ejemplo, la unidad de, no sé, pues megavatio producido o algo así. Y si no se tiene, directamente tu principal costo es personal y la gente que opera las plantas y demás. Entonces, no se pone así de directo y de descabellado como puede sonar, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay un sentido así de cuantificación en donde yo pueda hacer una contabilidad gerencial súper clara, súper definida, demarcada, ¿no? De hasta aquí es administrativa y hasta aquí es producción. Pues, si no, lo pones pues aquí en una cuestión general, ¿no? El Internet, por ejemplo. Ahí sería interesante alguna disyuntiva que podría formular alguien, ¿no? Es que el Internet a veces lo uso para actividades de la empresa, pero a veces lo uso para ofrecer el servicio. Entonces, eso no va a significar que vas a poner aquí eh, una de las, o una prorrata, ¿no? De un monto del Internet de este lado y el otro monto del Internet de este lado, ¿no? Pues cada uno, en ese caso, yo me imagino que todo irá al gasto general, pero va a depender de cada caso, eso sí creo que queda claro y más bien me alegra porque ya estamos saliendo un poco de esos encuadres, ¿no? Que a veces nos metemos incluso solos. Pero bueno, lo seguimos discutiendo el miércoles y les muestro ahí un par de ejemplos de lo que acabo de comentar. No sé si habría algo más y si no, quedaremos ahí por hoy. Solo El, respondiendo a su pregunta que hizo, sí, la pregunta que hizo anterior, la pregunta anterior que hizo, perdón, licenciado, no hemos a ver, visto los gráficos de superposición, por si acaso. ¿cómo? Respondiendo a esa pregunta. Los gráficos de ¿No lo hemos superposición, visto? pregunto si, Ya, bien, si los bien vimos. sí, bien que me avisas porque eso es bonito verlo reflejado en los casos reales, ¿no? Así que les preparo algo para el miércoles. No se olviden mañana sus listas, por favor, hasta la 1, los que quieran. Y quedaríamos ahí. El miércoles nos reencontramos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias.